Hace 66 millones de años, el mundo cambió en cuestión de horas. Un asteroide del tamaño del Everest se estrelló contra la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán. La explosión generó incendios globales, terremotos, tsunamis y lo más devastador, una oscuridad planetaria que duró meses. Fue el comienzo del fin para 3/4 partes de las especies vivas, incluyendo la mayoría de los dinosaurios. Pero ese evento, por catastrófico que fuera, no marcó el final absoluto, porque aunque los gigantes desaparecieron, no todos los dinosaurios murieron. Algunos sobrevivieron, cambiaron, evolucionaron. Este guión no trata solo sobre lo que se perdió, sino sobre lo que quedó, sobre las formas de vida que lograron pasar la prueba más brutal que la Tierra haya conocido, y sobre el misterio más grande. ¿Qué pasó realmente con los dinosaurios después del impacto? Para responder esa pregunta, primero tenemos que ver qué ocurrió justo después de la colisión. En las primeras horas tras el impacto, los alrededores del cráter de Chicxulub se convirtieron en un infierno. La temperatura del aire subió tanto que literalmente cocinó la superficie terrestre. En zonas cercanas, la vida fue aniquilada al instante. Pero más allá del cráter, en regiones más alejadas, el caos llegó en forma de lluvia de rocas fundidas, incendios forestales y sobre todo una nube de ceniza y gases tóxicos que envolvió el planeta entero. Durante semanas, la luz solar fue bloqueada por partículas en la atmósfera. El cielo se volvió gris, luego marrón, luego negro. La temperatura global cayó bruscamente. Las plantas murieron por falta de fotosíntesis. Los herbívoros comenzaron a morir de hambre. Los carnívoros siguieron el mismo destino. En pocas semanas, las cadenas alimenticias colapsaron una tras otra. Sin embargo, no todos los ecosistemas sufrieron por igual. Algunas zonas del planeta, más alejadas del impacto o menos afectadas por las nubes de polvo, ofrecieron refugios temporales. Y allí, en esas grietas del caos, los dinosaurios más pequeños y adaptables encontraron formas de resistir. Una de las claves está en un grupo muy particular, los maniraptores. Estos pequeños dinosaurios terópodos tenían plumas, cerebros relativamente grandes y un comportamiento más complejo que el de sus parientes gigantes. Algunos de ellos ya habían desarrollado la capacidad de planear o volar. De hecho, ya existían aves primitivas desde hacía millones de años antes del impacto. Las aves no eran una invención reciente, eran dinosaurios, y eso es lo que muchos aún no comprenden del todo. Las aves actuales son descendientes directos de los dinosaurios terópodos. No es una analogía ni una comparación, es un hecho evolutivo. Las aves son dinosaurios, un linaje que no se extinguió. Lo que ocurrió tras el impacto fue un proceso de selección brutal. Los dinosaurios grandes, sin importar cuán poderosos fueran, no pudieron adaptarse a la nueva realidad. Su tamaño, sus necesidades energéticas y su dependencia de ecosistemas estables los condenaron. En cambio, las aves pequeñas, con hábitos generalistas, dietas variadas y gran movilidad, lograron encontrar alimento donde otros no podían. Muchas de estas aves se alimentaban de insectos, semillas, frutos y carroña. Podían refugiarse en árboles, en grietas o incluso bajo tierra. Además, su capacidad para migrar les permitió escapar de zonas hostiles. No todas sobrevivieron, por supuesto. De hecho, la mayoría de las aves del Cretácico también desaparecieron. Pero algunas lograron pasar el umbral, y esas pocas especies sobrevivientes del cataclismo dieron origen a toda la diversidad de aves que conocemos hoy. Por otro lado, los fósiles nos muestran que durante los primeros miles de años después del impacto, la Tierra fue un lugar desolado. Los registros geológicos indican una reducción drástica en la biodiversidad. Hay lo que los paleontólogos llaman un hiato fósil, un espacio de tiempo en el que casi no se encuentran restos de nuevos animales. La vida estaba en pausa, pero lentamente algunos grupos comenzaron a emerger, entre ellos los mamíferos. Durante la era de los dinosaurios, los mamíferos eran criaturas diminutas, nocturnas, generalmente insectívoras o carroñeras. Vivían escondidos, huyendo de los grandes depredadores, pero después del impacto encontraron un mundo vacío. Sin tiranosaurios ni velociraptores, sin triceratops ni anquilosaurios, los nichos ecológicos quedaron libres, y los mamíferos comenzaron a expandirse. Al principio siguieron siendo pequeños, pero con el tiempo aparecieron formas más grandes, más variadas. Algunos volvieron al agua, otros se adaptaron a los árboles, otros desarrollaron cerebros más complejos. Fue el comienzo de una nueva era, el Paleógeno. Pero en medio de esa transformación,
Las aves seguían ahí, volando, sobreviviendo, adaptándose, evolucionando. Y lo más interesante es que algunas de ellas ocuparon los mismos nichos que antes fueron de dinosaurios. Por ejemplo, aves grandes no voladoras como el Gastornis o el Phorus racos, conocidos como aves del terror, se convirtieron en los nuevos depredadores terrestres. Estas criaturas medían más de 2 metros, tenían picos afilados y eran capaces de correr a gran velocidad. Durante millones de años, cazaron mamíferos pequeños en las sabanas y bosques primitivos. En otras palabras, los dinosaurios no solo sobrevivieron en forma de aves, en algunos casos regresaron a dominar la Tierra, aunque por poco tiempo. Porque eventualmente los mamíferos tomaron el control. Su reproducción más eficiente, su capacidad para generar calor interno y su plasticidad adaptativa les dieron una ventaja evolutiva. Mientras las aves seguían siendo parte del paisaje, los mamíferos se convirtieron en los nuevos arquitectos del mundo. Hoy, cuando miramos una paloma en una plaza, un cuervo en la ciudad o un halcón sobrevolando un cañón, estamos viendo los últimos representantes de un linaje que supo enfrentarse a la peor catástrofe que el planeta ha vivido. No por ser los más fuertes, sino por ser los más adaptables. Entonces, ¿qué pasó con los dinosaurios después del impacto? Murieron casi todos. Pero unos pocos sobrevivieron, evolucionaron y cambiaron el curso de la historia para siempre. Ahora exploraremos cómo esas aves prehistóricas dieron origen a la asombrosa diversidad de especies actuales. Desde los colibríes que pesan menos que una moneda, hasta los avestruces que aún corren por las llanuras africanas. Y también analizaremos cómo el legado de los dinosaurios sigue vivo no solo en sus descendientes, sino en el mundo que ayudaron a moldear. Porque el impacto no fue un punto final, fue una transformación. Y los dinosaurios, de una forma u otra, nunca se fueron del todo. Ahora nos adentramos en lo que vino después. Cómo esas aves se diversificaron, cómo retomaron el control del cielo y cómo el legado genético, fisiológico y anatómico de los dinosaurios siguió presente en formas que hoy reconocemos, aunque no siempre lo notemos. Durante los primeros millones de años del Paleógeno, la Tierra era un lugar en reconstrucción. Los cielos no estaban llenos de pterosaurios y los bosques no retumbaban con los pasos de saurópodos, pero las aves estaban ahí. Y aunque al principio fueron pocas y discretas, evolucionaron con rapidez. La ausencia de competencia aérea fue clave. Sin los reptiles voladores que dominaron el Mesozoico, las aves tuvieron el cielo para ellas solas. Las que sobrevivieron al impacto eran pequeñas, resistentes y mayormente adaptadas a climas templados. Pero a medida que el planeta se estabilizó, comenzaron a diversificarse. En el Eoceno, hace unos 50 millones de años, ya existían aves con formas muy distintas, algunas parecidas a patos, otras a gaviotas, otras a los actuales cucos. Esta radiación adaptativa fue explosiva, pero no todas volaban. Algunas especies desarrollaron cuerpos grandes y pesados. Un ejemplo son las llamadas aves del terror, o Phorus rácidos, que surgieron en América del Sur. Estas criaturas medían entre 1 y 3 metros y eran los principales depredadores terrestres de su época. Tenían picos curvados, patas largas y musculosas, y eran veloces. Cazaban mamíferos pequeños, los atrapaban con el pico y los destrozaban con una mezcla de fuerza y precisión. Durante millones de años, estas aves carnívoras ocuparon el rol que antes tuvieron dinosaurios como el Velociraptor. Eran cazadoras dominantes, sin necesidad de garras afiladas. El pico y la velocidad eran suficientes. Es curioso pensar que, en ausencia de los grandes reptiles, sus descendientes asumieron nuevamente el trono, aunque temporalmente. En otras partes del mundo también aparecieron aves gigantes no voladoras. En Europa existió el Gastornis, una especie herbívora, pero de aspecto imponente. En Nueva Zelanda, mucho más recientemente, vivió el moa, una enorme ave parecida a un avestruz que podía alcanzar los 3 metros de altura. Su principal depredador era otra ave, el águila de Haast, una de las mayores rapaces conocidas, capaz de derribar presas varias veces su tamaño. Todos estos ejemplos nos muestran que, tras la desaparición de los dinosaurios no avianos, las aves no solo sobrevivieron. En muchos casos, se expandieron para ocupar nichos ecológicos que antes pertenecían a sus ancestros reptilianos. El legado no fue solo genético, fue ecológico. Y con el paso del tiempo, esta línea de descendencia se convirtió en una de las más exitosas del planeta. Hoy existen más de 10.000 especies de aves, son los únicos dinosaurios vivos.
Pero no todos los dinosaurios terminaron convertidos en colibríes o flamencos. Muchos simplemente desaparecieron en el proceso de reconstrucción global. El linaje que sobrevivió fue selecto, pero dejó una huella profunda. A nivel genético, los vínculos entre aves y dinosaurios son claros. Comparten estructuras óseas como la furcula, la popular horquilla o hueso del deseo, sacos de aire en los huesos, pulmones altamente eficientes y, por supuesto, plumas. Estas últimas no surgieron en las aves, surgieron en los dinosaurios. Hoy sabemos que muchas especies de dinosaurios terópodos, incluso algunas de gran tamaño, estaban cubiertas de plumas o protoplumas. Originalmente no eran para volar, sino para regular la temperatura o mostrar coloración durante el cortejo. Pero ese rasgo se conservó y se transformó hasta que algunas especies lograron levantar vuelo. Es importante destacar que el vuelo en las aves no fue un evento repentino, fue un proceso gradual de millones de años. Algunos dinosaurios planeaban, otros daban saltos, algunos corrían agitando los brazos, hasta que eventualmente la fuerza aerodinámica fue suficiente para mantenerlos en el aire. Y una vez que volaron, no volvieron atrás. Pero la historia del legado dinosauriano no se limita al vuelo. También viven en otros aspectos. Por ejemplo, la manera en que las aves incuban sus huevos, cómo construyen nidos, cómo cuidan a sus crías. Todo eso tiene raíces profundas en la era de los dinosaurios. Hay evidencia fósil de dinosaurios no avianos que cuidaban sus huevos de forma similar, organizándolos en círculos, protegiéndolos con sus cuerpos, incluso regulando la temperatura con el calor corporal. Esa sensibilidad parental, esa inversión en la descendencia, fue una de las claves evolutivas para la supervivencia, porque el asteroide mató a quienes no podían adaptarse, pero quienes cuidaban mejor a sus crías, quienes podían transmitir comportamientos y adaptaciones, tenían más probabilidades de perpetuarse. Además, las aves conservaron el metabolismo activo de sus ancestros. A diferencia de los reptiles actuales, que son de sangre fría, los dinosaurios terópodos ya tenían un metabolismo más acelerado, más parecido al de los mamíferos. Las aves heredaron esa energía interna, que les permite volar, cantar, migrar miles de kilómetros y resistir climas extremos. De hecho, algunos científicos han sugerido que si no se hubieran extinguido los dinosaurios no avianos, ciertas especies podrían haber desarrollado inteligencia comparable a la de los mamíferos. Un experimento mental famoso, llamado el dinosauroide, imaginó cómo sería una especie de dinosaurio si hubiera seguido evolucionando hacia una forma inteligente. Bípedo, con manos prensiles, cráneo grande, visión binocular. Algo muy cercano a nosotros. Es pura especulación, pero sirve para ilustrar que la evolución no tiene destino, pero sí tendencias. Y en los dinosaurios, esas tendencias apuntaban hacia cerebros más complejos, cuerpos más versátiles y comportamientos más refinados. La historia se interrumpió abruptamente, pero sus ecos siguen vivos. Hoy, cuando ves un gorrión, una lechuza, un pingüino o un tucán, estás viendo a un descendiente directo de aquellos animales que caminaron junto al T-Rex. Aves que sobrevivieron no por fuerza, sino por adaptación, por ser pequeñas, ágiles, diversas, por saber encontrar alimento donde nadie más lo hacía. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente documental.